Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esto es algo que contar. Yo soy Daniel Y yo, María Carolina. y recuerda que la psicología es para todos. En el video de hoy vamos a hablar un poco de lo que es convertir la mala suerte en buena suerte. ¿Qué quiere decir esto y cómo es transformar esta situación? Hoy vamos a trabajar esta temática a través de 3 razones por las que seguramente consideras que siempre te va mal o que no tienes muy buena suerte. Primero, las emociones son energía y esta energía la puedes usar tanto a tu favor como en tu contra. Bueno, para hablar un poco de esto, tenemos que aclarar cuáles son las emociones. Las emociones son reacciones ante un evento o una situación que nosotros vivimos. La reacción inmediata que tienes tú ante un evento. Por ejemplo, si yo veo que vienen 2 tipos en una moto y yo voy caminando sola por la calle, yo me voy a asustar, voy a sentir miedo. Y el miedo es una emoción. Mi reacción repentina ante una situación. Emoción, por ejemplo, que tú hablabas del tema de que te van a atracar. La emoción cuando te tratan de atracar y te dan miedo, ¿qué sientes cuando a ti te da miedo? ¿Te cosquillea el cuerpo? ¿Se te calienta? ¿Qué sientes? Cuando tú ya le pones análisis, pensamiento, sea el cual sea, ya deja de ser emoción y pasa a ser sentimiento. Y está el tema de por qué siempre estamos en constante conflicto con nosotros y las decisiones que tomamos. Porque creemos que el sentimiento o solo lo que analizamos, lo analizamos a largo plazo. Y no le damos importancia a esas instancias primarias cuando estamos en esa situación. Los sentimientos son resultado de las emociones. Las emociones las podemos utilizar a favor o en contra de nosotros mismos, con la percepción que tenemos de si nos va bien o nos va mal. Ese sería el primer punto. No necesariamente todas las emociones vas a poder utilizarlas a tu favor, porque eso depende de la situación en la que te encuentres. No es lo mismo una situación en la que tú te encuentres en peligro a una situación cotidiana de tu día a día. A las emociones que nos referimos en este caso son esas emociones cotidianas de día a día a las que tú le puedes dar manejo. Hasta ahora vamos bien ahí. Algo muy importante para este punto es entender que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son una respuesta que nos da nuestro cuerpo ante una situación determinada. Si yo siento miedo porque yo veo a 2 tipos que vienen en una moto, ese miedo a mí de alguna manera u otra me protege porque me hace estar alerta. Entonces, en sí, aunque el miedo no se sienta bien, entre comillas, me está ayudando a mí a sobrellevar una situación de peligro. De la misma manera, cuando yo de pronto me estoy comiendo un postre que me gusta mucho, me estoy comiendo una comida que me gusta mucho y siento un placer o siento una felicidad o una alegría cuando estoy rodeada de personas con las que disfruto ciertos momentos, esas emociones a mí me están permitiendo pasarla bien en ese momento específico. Pero yo no podría catalogar entonces que la alegría es buena y que el miedo es malo, porque cada una tiene, digamos, que su función, y su función es simplemente reaccionar ante una situación y ya. Por eso la premisa es que las emociones son energía, perdón. ¿Por qué? Porque es una carga de impulsos que tú los puedes utilizar o para algo que no te beneficia y te sume en sentimientos, en este caso negativos, o en sentimientos que no te aportan a tu proceso de mejora, o lo puedes convertir en una carga que te ayuda a impulsarte más en tu proceso. Que tú la tristeza la puedes aprovechar para analizar, para ver qué pasó, que no necesariamente tiene que ser de ti mismo, puede ser de una situación que se aleja de ti, pero con ese análisis tú lo vas a entender. Fue que yo actué mal, fue que esto se salió de mis manos, etcétera. Y eso sería para mí utilizarlo a favor. Y utilizarlo en contra sería yo simplemente hundirme y quedarme ahí como en esa emoción, transformarlo en el sentimiento completamente negativo de que ya todo me salió mal y todo valió. Segundo punto, cuando te pasa algo que no te genera gusto, ¿qué clase de pensamientos y qué cosas dices al respecto? Son quejas, ¿verdad? Por lo general suele ser así. Nosotros hemos aprendido que cuando algo no sale como esperamos, la primera reacción es quejarnos. Y bueno, yo soy defensora de la queja. Yo siento que quejarse no está mal.
lo que está mal es quedarse en eso. Y también es uno de los errores en los que por lo menos yo he caído. Que pasa algo malo y me quejo, pero ya llega un punto en el que, bueno, ¿y qué más? O sea, ¿qué vas a hacer con eso que no te gustó o con eso que no te salió como tú esperabas? Y ahí es donde uno debe aprender de pronto a actuar en beneficio propio. Esto no salió como yo quería, pero puedo hacer las cosas distintas. O no salió como yo quería, pero aprendí cuál no era el camino adecuado o por dónde no tenía yo que ir. Yo por el contrario tiendo a dejar a un lado la queja, más que todo porque soy una persona que sufre mucho de estrés o de ansiedad. Entonces, para mí, el tema de la queja es un tema delicado que me podría generar un espacio emocional y de pensamientos demasiado fuerte o negativo para mi proceso en desarrollo, ¿cierto? Entonces, por lo general, yo siempre lo que hago, o el aprendizaje y el hábito que he generado, es que cuando me pasa algo malo, tiendo a anular este tema de la queja y lo que creo son pensamientos de oportunidades. ¿Qué aprendo al respecto? ¿Cierto? ¿Qué estoy dispuesto a dar para mejorar y salir de la situación en la que estoy? No comparto mucho el tema de dejarme fluir de la queja, estar pensando siempre en algo que ya pasó. Lo único que me genera a mí es sumirme en una clase de pensamientos que no me deja ver las oportunidades que puedo tener respecto a cualquier situación. Ejemplo, hace poco se me dañó una pantalla y pude haber fácilmente sumirme en la situación del dinero que me costó, del esfuerzo que hice para obtenerlo y simplemente llegar a una posición de víctima en el sentido de que por qué me está pasando esto a mí, por qué tenía que pasar ahora, por qué si yo no he hecho nada, ¿cierto? Llegamos a esa victimización que muchas veces en nosotros se vuelve demasiado fuerte y no nos deja avanzar. Entonces es más fácil tener un pensamiento de que listo, pasó y esto se puede reponer, esto no pasa nada, simplemente utilizo esa energía que posiblemente no sea una emoción muy cómoda, ¿cierto? Pero como estábamos hablando, como esa energía, la utilizo para dar más pasos, ¿cierto? Para seguir adelante y no quedarme en la situación de víctima, sino empezar a cambiar la situación y mejorar mi estado de ánimo en base a ese impulso. Bueno, yo ahí voy a agregar algo más y es que si bien estoy de acuerdo con el mensaje final que él da de que uno no debe quedarse en lo malo que pasó, yo sí considero que la queja es una forma de desahogo, porque al final nosotros no somos un robot, nosotros no somos una máquina, al final somos personas. Y como decíamos, las emociones son energía o son una reacción del momento y es normal que tú te llegues a sentir mal o te llegues a sentir frustrado porque algo no sale como tú esperabas o porque pasa algo malo. Y pienso yo que la queja debe ser eso, una forma de desahogarte y de pronto de sacar como todas esas emociones que estás sintiendo que pueden llegar a ser fuertes o que pueden llegar a ser un poco difíciles, pero ahí como les decía, no es quedarse en el me quejo de por qué me pasó, de esto está mal, etcétera, sino como él nos dice, ¿qué más hago? O sea, avanzar a verlo como una oportunidad de mejora. Yo creería que esto depende mucho de la persona y de cómo a ti de manera interior te afecte este tipo de situación, porque hay personas que no los puede afectar tanto, que no lo evalúan como algo tan trascendental y pueden haber personas que sí, que tengan de pronto una mentalidad un poco más lógica, un poco más cuadriculada, ¿cierto? Que esto lo que más que generarles un desahogo, le genera es una depresión, le genera es un proceso de apagado mental. Y eso es lo que de pronto no funciona tanto para mí como no funciona para ella, porque posiblemente para ella sea como un confort, sea su colchón. Sin embargo, mi colchón no está de ese lado, sino que está al lado de dar pasos. Siento que en ese sentido tendríamos que ver es en qué nos sentimos más cómodos.
si nos sentimos más cómodos en tener una queja para desahogarnos o si nos sentimos más cómodos en dar una solución a la situación, porque también hay que entender que dependiendo de cómo nosotros aprendimos a solucionar las cosas, ¿cierto? De cómo fue nuestro proceso de descubrimiento, de solucionar problemas, nos puedes hacer sentir mejor una situación o la otra. En mi caso, el dar solución de manera rápida a esas situaciones me genera un estado de bienestar más óptimo que de pronto quedarme en la queja. Yo no siento que sean cosas incompatibles entre sí, porque al final eso es como el tema de llorar. O sea, a ti no te puede pasar algo malo y decir, bueno, ya, respiro profundo y miro cómo lo voy a solucionar. Si necesitas llorar, tú lloras. O sea, una lloradita y a seguir, que es la que yo aplico. O sea, estoy, madre, llena de lloro y ya, lo saco y sigo. O sea, por lo menos yo. Y eso evita que yo más adelante explote, porque tenga situaciones que me estoy tragando y no digo nada, simplemente busco solucionarlo y ya, pero al final me quedo con eso. Entonces, como dices tú, sí, ya va a depender mucho de cada persona y de qué funcione más para cada quien. Tercer punto, ¿qué haces después? ¿Intentas olvidarlo o intentas cambiarlo? ¿Aprendes algo de ello? Lo que determina si las cosas son buenas o malas es tu percepción. En la vida lo que pasa solo es algo que pasa. Disclaimer. Obviamente, aquí no vamos a minimizar situaciones graves, complejas, y a decir, no, es que lo que te pasó no es malo, es como lo ves tú. No, o sea, estamos hablando más de situaciones de nuestra vida cotidiana en la que nosotros podemos reconocer que la percepción es la que va a influir en si eso es algo bueno o es algo malo. Entonces, me gustaría como dejar muy clara esa situación, porque no es minimizar que lo que le pueda estar pasando a alguien sea grave o sea malo en verdad, porque sí hay cosas en esta vida que son una porquería, o sea, que son malas y punto. Pero sí hay situaciones en nuestra vida cotidiana que es más cómo la analizamos, o sea, qué pasó ahí, cómo lo percibo yo y qué voy a hacer al respecto. Y ya ahí yo le doy como la connotación buena o la connotación mala, o bueno, así lo entiendo yo. He visto podcasts, he visto videos, ¿cierto? He visto situaciones en personas últimamente que han entrevistado personas que sigo en redes que de manera física se nota que han tenido una situación muy grave de salud o un accidente malo, ¿cierto? Y de una u otra manera estas personas a lo que nos han llevado a reflexionar es que aunque tenga esta situación negativa, eso no quiere decir que la vida no siga. Y eso no quiere decir que yo como persona no valga. Y eso no quiere decir que la capacidad más fuerte que tengo yo, que es el pensamiento, que son el manejo de mis emociones, que son mis motivaciones, mis metas y mis deseos, no puedan continuar. Y hablo de manera física porque son personas que de una u otra manera tienen limitaciones en algún aspecto, ya sea por accidentes, por enfermedades, y estas personas llegan a decirnos a nosotros que esto no importa, que lo que importa verdaderamente es lo grande que tú puedas permitirte hacer desde tus pensamientos y tus emociones. Entonces esto nos hace pensar de que las cosas pasan y el aprendizaje que nosotros tenemos, el análisis o el manejo de las situaciones es lo que más va a determinar si para nosotros va a mejorar nuestra calidad de vida o nuestra calidad de vida se va a ver tan perjudicada que vamos a terminar sumidos en una situación muy precaria. Esto puede generar también un sentimiento de culpa en personas y eso no debe ser así. O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo como te digo que hay situaciones y hay cosas en las que tú le das la percepción de si fue algo bueno, fue algo malo, como una oportunidad de mejora, etcétera. Pero decirle a alguien o generalizar también el discurso de las cosas no son malas, sino es cómo lo percibas tú, es quitarle un poco a las personas el derecho de sentirse bien o sentirse mal con algo o una situación, interpretarla de una manera determinada.
y de pronto generar también un poquito el sentimiento de culpa de que, si yo estoy mal es por mí, porque yo lo estoy percibiendo como algo malo, cuando realmente sí le pasó algo malo. Pero es simplemente eso, como defender el derecho que tenemos nosotros de sentirnos bien o sentirnos mal con una determinada situación, pero también el derecho que tenemos de reconstruirnos de todas esas malas situaciones que podemos haber vivido. Y como dices tú, no quedarnos siempre en el papel de una víctima, en el papel de que estoy sufriendo por determinada situación, de que a mí me pasó esto, que los hechos malos no nos definan, sino que nosotros seamos quienes tomemos las decisiones y podamos llegar a tener la vida que realmente deseamos tener, independientemente de los sucesos negativos que hayamos vivido en algún punto de nuestra vida. Sí, claro. O sea, estoy de acuerdo contigo en lo que dices y voy a traer a colación algo que me pasó el año pasado, y es que yo tuve un accidente muy fuerte, tú recuerdas, y me rompí la rótula izquierda. Esto hizo que estuviera una semana interno en el hospital, que tuviera varias entradas al quirófano. Esto lo que hizo fue que tuviera que estar más de un mes en una cama, reducido a las acciones que pudiese hacer desde cama, que eran pocas. Aparte de eso, pues esto lo que generó en mí fue un estado de minusvalía, pensamientos intrusivos en el sentido de mi utilidad como persona en ese momento. Y eso lo que quiere decir que obviamente una situación mala, no fue algo bueno que me pasó. Indiscutiblemente de esto, hoy día, habiendo pasado ya más de un año, casi 2 años de la situación, puedo decir que fue lo mejor que me pudo haber pasado. La verdad es que el aprendizaje que obtuve de esa situación, el proceso que tuve que tener o el aprendizaje que tuve que transformar en mí, me ayudó a tomar decisiones y hacer cosas que antes no hubiese hecho, a tomar decisiones más trascendentales en mi vida, a afrontar miedos desde una postura del no esperar a que tenga las herramientas para darle de frente al miedo, sino que impulsarme a hacer las cosas inclusive sintiendo el miedo, sintiendo un poco de escalofríos, sintiendo esas cosas físicas que te generan esa emoción. Aprendí mucho eso. Entonces, esta situación me llevó a mí a que tuviera esa capacidad o esa habilidad de entender que aunque tenga esa emoción de miedo, eso solo me impulsa para poder conseguir otras cosas, para poder hacer actividades, para poder cumplirme a mí de pronto con objetivos o cosas que quiero hacer. A esto me refería cuando decía de que las personas que pasan por una situación complicada, ¿cierto? No es que no sientan, no es que no puedan sentirse mal, no es que no puedan desarrollar pensamientos intrusivos que te generen ansiedad, que te generen depresión, de que te hagan llorar, ¿cierto? Pero esto lo que te hace a ti es que puedas tener una fortaleza mental. Y a esto es a lo que invitamos, a que estas emociones, ya sean negativas, positivas, neutras, como las identifiques tú en ti, te ayuden a conocer. Ponle nombre a estas emociones. Ayúdate o incluye este tipo de situaciones, este tipo de conversaciones en tu día a día. Y ya para concluir, a lo que queremos llegar es que ustedes entiendan que el aprender a gestionar correctamente nuestras emociones nos va a ayudar no únicamente con el hecho de que nos sintamos bien o que nuestro estado emocional mejore un poco, sino también nos va a ayudar a tener, digamos que una mejor calidad de vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional y de todos los proyectos que queramos realizar en determinado momento. La premisa de decir que convertir la mala suerte en buena suerte es el simple hecho de aprender a tener la habilidad de tener en constante aprendizaje la identificación de nuestras emociones. Obviamente esto no es fácil y no se da de un día para otro, pero es algo que nos ayuda a nosotros a tener habilidad, a tener herramientas, a entender un poco más en qué situaciones nosotros podemos accionar, de qué manera accionar.
qué respuestas dar, cuándo nos tenemos que alejar y cuándo podemos avanzar en situaciones. Cada vez que entendemos más nuestras emociones y sabemos de una u otra manera controlarlas mediante el aprendizaje de cómo las sentimos. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú sientes miedo, tú puedes identificar que ese miedo ya no te paraliza o que ese miedo de una u otra forma lo sientes y lo transitas, pero tu mente está enfocada en desarrollar otras actividades. No es dejarte abrumar por el miedo, porque la idea es que puedas identificar estas emociones de una forma que te impulse a conseguir objetivos, de una forma que te impulse, como decía María Carolina, a llegar a un mejor estado de calidad de vida. Y esto lo consigues mediante el hábito de tener un mejor control emocional, de una mejor gestión emocional. No es tan bueno ni de un lado ni del otro. No podemos dejar que se desborden ni las emociones que nos generan un malestar, ni las emociones que nos generan una felicidad o un placer. Porque de una o la otra manera estamos dejando que las emociones controlen nuestro proceso y no nos van a llevar a un resultado que esperamos. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Algo que Contar. Los esperamos en una próxima ocasión. Si quieres más información al respecto, puedes suscribirte, seguirnos y compartir.